Pues ya estamos aquí con el doctor Giuseppe Lobruto. Vamos a platicar sobre el cambio climático, pues el gran tema sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a ver cuál es su perspectiva, querido Giuseppe. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, estimado Ricardo, ¿cómo va? Un gusto, como siempre, verte aquí De esto se trata. Muy bien, muy bien. Pues ya en martes y además en un tema que es, híjole, podemos Complejo. decir un poco apocalíptico, Giuseppe. Así es, mira, el lunes 9 de agosto sale este informe finalmente sobre el cambio climático en el mundo. Es un informe en el que participaron 234 científicos de 66 países, 2 años para prepararlos. El último informe había sido en 2013 y bueno, los datos que dan arrojan evidencias de que el principal factor del cambio climático son los seres humanos, la actividad industrial, los gases invernaderos, y con eso se pone, yo creo, un fin a esta polémica con los negacionistas que consideraban que el cambio climático fuese algo que las mismas condiciones naturales produjeran. Pero lo que más alerta en todo esto, Ricardo, es que es irreversible ya el cambio el aumento de temperatura hasta el 2050 de 1,5, y si no hacemos nada, será irreversible ya un cambio en las temperaturas, pueden subir desde 2,5 hasta 4,4 al final del siglo. Y esto tiene un impacto devastador sobre todos los seres vivientes de nuestro planeta. Es decir, imagínate solamente con el alza de los océanos, muchas ciudades a nivel costero, a nivel mundial van a desaparecer. En México, Los Cabos, Acapulco, todas esas ciudades, sobre todo del Pacífico, que es el área más afectada, según este informe, que sería el área más afectada. Entonces, lo que nos indica los 230 es que deben tomar acciones fuertes ya, no hay que esperar. Es decir, los acuerdos de París son, digamos, para ellos no son la medida necesaria, ya que no son vinculantes, ya que no pone el acento sobre la actividad industrial del ser humano. Y bueno, la verdad que al leer el informe y ver sobre todo lo que está pasando a través de incendios que ha habido, por ejemplo, en los últimos 20 años, pero con una aceleración en los últimos años, aluviones, ha habido alza de temperatura, por ejemplo, en mi tierra en Sicilia se llegó a 48,8 grados, Sí, es la lo que estuve temperatura viendo más el fin de elevada. semana, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es algo verdaderamente peligroso. Creo que debe de haber una concientización tanto en las aulas como los comunicadores sociales. Ahí debemos de tener este gran deber de transmitir esta información a la comunidad. Esto no es un debate para decir existe o no existe. Hay datos ciertos, hay científicos que han probado todo lo que ha pasado. Desde 1988 ha habido una recopilación importante de datos a nivel global, desde el informe Brundtland hasta todos los demás informes del PNUD sobre desarrollo sostenible, también han estado indicando la situación en que vivimos, que debe de haber acciones fuertes a nivel gubernamental, un gran acuerdo de cooperación entre los países, que muchas veces son más ocupados a lidiar entre temas comerciales y económicos, y no entienden que el tema de la sostenibilidad global, el tema de la ecología es fundamental para que nosotros como seres humanos seguimos estando en este planeta. Claro. Oye, es importante un poco explicarle a la audiencia, pues las complicaciones, porque finalmente yo lo que veo es que, bueno, sí, efectivamente desde hace mucho tiempo se está advirtiendo, las potencias obviamente están trabajando a partir de sus intereses económicos, es decir, por un lado, eh, dejan a los países más pobres quizá consumiendo ya las gasolinas, estas tecnologías que en teoría ya deberían de estar fuera de circulación, pero por otro lado son los que acaparan la nueva tecnología, ¿no? Es decir, no deja de ser contradictorio esto, ¿no? No, claro, hay una desigualdad tremenda entre los países del centro que detienen toda la tecnología y los países periféricos. Como tú bien dices, nada más sobrevivimos a través de la exportación que vendemos prácticamente como países, y no hay una inversión en tecnología limpia, no hay una inversión en esas áreas de energías que permitan también un cierto cambio en la matriz productiva industrial también de un país.
Pero eso tampoco pasa en los países del primer mundo. Sin duda, lo que sí ha habido es, por ejemplo, la generación y la concientización con política de Estado, por ejemplo, con inversiones muy fuertes en torno al uso de la energía, por ejemplo, eólica, de energía solar. De todas formas, son acciones que, dada digamos, el momento en que estamos, ya por sí solas no van a ayudar a detener el aumento del alza de la temperatura. Para darte un dato que a mí me llama muchísimo la atención, del 1.1 de la temperatura que ha subido en el último siglo, el 0.8% se deriva del aumento, digamos, del efecto de los gases invernaderos. Y el punto 3 está destinado al metano, lo que, digamos, la extracción de este gas, digamos, provoca. Y ello lo que conlleva es que justamente es ya, digamos, antiecológico, yo diría antivida, entender una política energética basada nada más en fósiles, sino que debe de haber un cambio a nivel global en torno a, digamos, al patrón energético, en torno al modelo de vida, de consumo que existe, porque no puede seguir este mismo niveles de viajes, por ejemplo, aunque la pandemia lo ha reducido mucho, pero los aviones, la actividad industrial, la explotación de agua, como nuestro país es un país con una gran, un programa también lo tratamos, con grandes problemas de sequías. Tiene un alto índice, México es de los países más vulnerables. Entonces, ese tipo de actividad no hace para nada bien ni a la tierra, ni al país, ni a la población, ni a los animales. Estamos frente a una tragedia, por eso la provocación de este informe, ¿vamos hacia el abismo? Yo creo que sí, vamos hacia el abismo. Y no es el primer informe que sale, hay muchos estudios también a niveles académicos, desde misma la Universidad de Harvard ha publicado desde hace 10 años textos académicos en torno al colapso de la civilización occidental. Hay un texto que la traducción al español es el colapso de la civilización occidental, en el cual justamente a través de modelos econométricos hace ver qué podría suceder en 2050, en 2100, en 2300, digamos, a partir, si se sigue este patrón. Y todos los modelos coinciden con la desaparición del mismo ser humano. Claro. Pues complicadísimo. ¿Hay alternativas reales, Giuseppe? Es decir, lo que dijiste hace rato es lapidario, ¿eh? Ya es irreversible, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones de los especialistas? Entendemos que todo va dirigido a las políticas de Estado y a nivel internacional, pero ¿qué otra cosa se puede observar? Mira, los especialistas lo que nos dicen es, primero, que esto sí existe, no es algo que pueda haber un debate, como te decía antes, y por ello Claro. debe de haber no solamente voluntad política, sino debe haber obligatoriedad a nivel internacional a la hora de ejecutar estos tipos de decisiones. Es decir, los organismos internacionales que existen no pueden ser que sus, digamos, recomendaciones no sean vinculantes. Debe haber, digamos, obligatoriedad en la forma de ejecutar estos tipos de recomendación con penalizaciones a quien no lo hace. Aquí entramos en otro campo, que es el campo del poder. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene el poder de tomar las decisiones? Creo que los años venideros van a ser muy, digamos, duros y sobre todo los movimientos que surgirán, los fenómenos sociales que analizaremos y que veremos con nuestros ojos, y ya lo estamos viendo, se referirán a grandes capas de refugiados, mucho más de lo que estamos viviendo, derivado de inundaciones, de tragedias climáticas que habrá, sequías, habrá pérdida de cosechas a nivel global. Acordémonos que somos casi 9.000 millones de personas. Bueno, la idea 8.000 y algo y llegaremos a 9.000 millones en poco tiempo. Entonces, esto debe de hacer preocupar a quién están pensando, digamos, postularse o están en todos los gobiernos a nivel global. Estamos en un mundo completamente caótico. Yo quiero recordar y mencionar también uno de los textos que publiqué con mi querido Agostino Spataro, La economía del terror. Lo presentamos en Radio WAP hace años y hoy, por todos los acontecimientos que están pasando, es un libro de gran actualidad. Entonces, no es solamente la guerra,
no es solamente, digamos, sino también el cambio climático, los desastres climáticos que favorecen esas, digamos, diatribas políticas entre fundamentalismos a nivel global en todas las áreas. Es un mundo complejo y Muy bueno, complejo. mi esperanza es que los jóvenes puedan entender desde la primaria, desde que están en la escuela y a través de programas como este, a través de los comunicadores sociales, la gran importancia que tiene salvaguardar nuestro planeta, la importancia de cuidar nuestro planeta. Eso, bueno, es la Oye, recomendación que Giuseppe, diría. no sé si tuviste oportunidad, seguramente sí, Sí, de leer ese texto de CISEC que habla eh, en torno, obviamente, a la pandemia, sí, 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 claro, sí, sí, en sí. estos cuadernos de anagrama, y me llamó mucho la atención cómo plantea precisamente esta pandemia como un ensayo, un antecedente de lo que pues vamos a vivir sin duda alguna en el contexto de este cambio climático. Interesante cómo comienzan a salir estos síntomas, ¿no? Eh, para advertirnos y al parecer tampoco le estamos haciendo mucho caso. Claro, un texto muy interesante este de Slavoj Zizek, me gustó mucho. Además hay también una metáfora ilustrativa, creo que salió en la jornada, dos personas con los guantes. Es la Tierra frente al coronavirus y atrás de las cuerdas está este señor gigante que es el cambio climático y dice primer round y como que la Tierra ya casi pierde con el coronavirus, por atrás está el gigante que tiene que enfrentar en el segundo round. Entonces, eso justamente se refiere a lo que comentas de este texto. A mí me encanta Zizek, lo que él ha planteado. Ha escrito varios textos sobre la pandemia. Hay un gran debate dentro de la sociología. Otro que ha escrito sobre la pandemia es Agamben, Giorgio Agamben, pero con otro, digamos, Otra perspectiva otra completamente. perspectiva, con otro énfasis en torno a los derechos, en torno a todo lo que está pasando. Pero bueno, la verdad es que la pandemia es resultado también del cambio climático. Es decir, yo lo digo como científico, no se vayan con teorías conspirativas, digamos, es resultado de la destrucción del medio ambiente. Un último dato salió esta mañana, lo pueden leer en el Financiero, en las notas principales. La selva de la Amazonia está en su punto crítico. Es decir, si se continúa a extraer madera, a incendiar parte de la Amazonía, ya ni siquiera tendrá la característica de selva, sino se será casi un gran bosque a lo largo de las próximas décadas y eso daría un impacto negativo a la misma existencia del ser humano, que es el pulmón del mundo. Y las políticas de Bolsonaro lo que están haciendo es la destrucción paulatina y continua de esos grandes espacios solamente por el tema de la ganancia. Entonces, creo que debemos de pensar en algo que está pasando. Yo solamente quiero dar una anécdota personal. Estábamos hablando de las grandes temperaturas. Bueno, toda mi familia, la mayoría de mis amigos viven en Sicilia, me decían, por primera vez, estamos preocupados. Nunca había pasado temperaturas tan elevadas, condiciones climáticas tan adversas y además no es una ola de calor así que pasó solamente en agosto. Ya en junio había habido una ola de calor tremenda. La gente común que a lo mejor no tiene nada que ver con la sensibilidad ambiental, pero ya empieza a preocuparse porque ya los efectos llegan a todas partes. No es solamente que llega en las zonas al lado de la costa o en las zonas más tropicales. Eso preocupa mucho. Sí, pero también entramos en más contradicciones, Giuseppe, porque es, bueno, sí nos preocupamos, pero al mismo tiempo estamos soñando con tener 3 autos, ¿no? Ah, claro. O estamos, o nos negamos a otras políticas, a otras formas de vida. Nuestros indicadores de crecimiento están a partir de los autos. Híjole, parece que, ¿qué es lo que nos tiene que pasar para entenderlo, no? Lo que dices es sintomático y es muy importante. Hubo una encuesta en El Economista la semana pasada sobre este tema justamente que dice. Y quiero retomar lo que decía, digamos, la pregunta de la encuesta que estaban haciendo. Para usted, ¿el PIB debería de tener nada más elementos económicos en su medición o debería haber otros tipos de consideraciones para, digamos, señalar otros aspectos en las mediciones que se hacen? Y bueno, yo lo que vi que el 80% de la población decía nada más aspectos económicos. Entonces, esto
digo, el economista, ¿quién lee el economista? Gente, digamos, que tiene un cierto nivel de estudios por los Claro, temas económicos que están ahí. ¿Qué te quiere decir? Digamos, si tú haces un análisis de la encuesta, que no hay ninguna sensibilidad ni siquiera de la gente que tiene mayor capital cultural, que ha estudiado, que ha a lo mejor en las mejores escuelas, sino que lo único que interesa es cómo hacer ganancias, cómo hacer dinero y cómo, dices tú, tener 3 carros, 2 casas, una en la playa, una en la ciudad, cómo avanzar en este modelo individualista consumista. Y creo que lo que nos entiende es que estamos en un mundo que sin solidaridad no podemos avanzar, sin entender y concientizarnos en torno a los problemas que acechan a la población más vulnerable, no podemos avanzar. Las sociedades históricamente en su conjunto siempre han tenido que enfrentar grandes problemáticas para su subsistencia, sobrevivencia. Sin embargo, yo creo que los efectos y los límites que tiene este capitalismo hoy en día está poniendo a dura prueba la misma existencia de los seres humanos en el planeta Tierra, pero ahora los efectos están visibles, son palpables. Vuelvo a decir, ya no es existe o no existe. Recordemos con Trump que había toda una corriente en torno a al negacionismo del claro. cambio climático. Entonces, a mí esto me preocupa. Quien tiene hijos nos preocupa porque el 2050 está, dice, faltan 30 años, pero está atrás, está aquí atrás. Entonces, tenemos que cuidar, sobre todo para las generaciones futuras. Nosotros lo que estamos viendo, pero tenemos que cuidar al mundo, a las generaciones futuras. Por eso también creo que debería haber esa sensibilización en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación. Claro. Creo que deberíamos de tratar desde un punto de vista multitransdisciplinario los efectos del cambio climático, porque puede llegar aquí otros expertos en otra disciplina, dando con mayor, digamos, precisión los efectos que puede tener en la vegetación, en los animales, en la misma atmósfera, qué significa el aumento del dióxido de carbono. Claro, yo desde la sociología puedo decir que esto implica un aumento en la temperatura. Sin embargo, otro experto nos podría decir qué implicaciones en sí esto va a tener, es decir, si hay más lluvia ácida, eso qué implica, qué efecto tiene la agricultura. Bueno, son elementos que hay que analizar y no es para espantarnos, sino es para enfrentar la realidad y tomar decisiones. Y creo que este programa es Así uno de es. estos, en todos los temas que siempre pone a disposición de los radioescuchas, los temas más importantes que hay en la sociedad, desde distintos puntos de vista y ayuda a su comprensión. Y por eso te agradezco mucho la invitación en estar contigo todos los martes. No, muchas gracias, Giuseppe, y qué bueno que expones este tema, que bueno, lleva muchos años en la agenda. Y pues lo que se publica en este informe prácticamente es lo que es un resumen de todo lo que se ha dicho, ¿no? Lo confirma. Creo que le dicen el superinforme o algo así, ¿no? Y todavía faltan otros 2 años para que agreguen otros elementos a este informe, que es un informe de los últimos 3 años, y el último digamos, se realizó en los últimos 3 años, el último se hizo en 2013, pero le faltan otros 2 años para acabar este superinforme, efectivamente, con especificidades por cada área, los efectos que tiene en la agricultura, en la sociedad. Es muy importante. Hay muchos activistas a nivel global que han estado, digamos, intentando sensibilizar todo ello. Bueno, creo que estamos ante una encrucijada, creo que hasta pasamos más allá de la encrucijada, todavía Claro. tenemos el tiempo para regresar, pero sí es importante concientizarnos, porque no vale de nada ser país de primer mundo cuando sabes que Exacto. esto te va a acabar a la sociedad, Creo que eso nos lo demostró esta pandemia, ¿no? Estados Unidos, el país más rico, pero al mismo Mira, tiempo el país con más muertes, ¿no? sí, y hay que decir, no obstante todo, en la pandemia hubo reducciones de gases invernaderos como nunca en la historia. Daban datos hace un par de meses en Europa, en las Américas, en Asia, en China, por ejemplo, en 2020, las reducciones sobre la emisión de gases invernaderos. Pero bueno, con el aumento que va a haber este año en todos los productos interior bruto de los países a nivel global, yo creo que esto va a implicar también un regreso a esas grandes emisiones. Pues va a ser el Y rebote. claro, sí, es de -8, vas a +10 y si lo pones en dos Exacto. años, aumentaste de 2 en términos de contaminación. Preocupante, Complejísimo. complejo. Giuseppe, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Así es, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y hasta la próxima. Bueno.